Perlas del libro de Mateo. Jesús enseña sobre el divorcio. Jesús bendice a los niños, el joven rico. Tres historias de las cuales esta mañana extraeremos sus perlas. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos, Señor, en este día, que nos guíes en el estudio de tu palabra. Que en cada versículo, Señor, tú nos guíes para, Señor, encontrar las perlas que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Continuamos extrayendo las perlas. Vuelvo a reiterar, el proceso del aprendizaje consiste en adquirir conocimiento, ese conocimiento adquirido poner a la práctica y repetir y repetir y repetir. En eso consiste el aprendizaje. No se trata simplemente de llenarnos de conocimiento. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea. Según los comentaristas, esta es la última partida de Galilea. Es el comienzo del ministerio de Jesús en Samaria y Perea. Fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Así como había ocurrido en el apogeo de su ministerio en Galilea, Jesús estaba rodeado de mucha gente. Antes de esta ocasión Jesús no había actuado en Perea. En esa región vivían muchos judíos y había una población bastante densa. Era apropiado que el Señor aliviara las necesidades de la gente de allí, como lo había hecho en Judea y en Galilea. Cuando nosotros vamos a compartir el mensaje con alguien, cuando vamos a darles un estudio bíblico, siempre es necesario saber de esa persona. Y si es posible, conocer de los problemas que tiene esa persona, de las necesidades, porque los problemas que tiene van a ser un obstáculo para que la verdad pueda ser aceptada por esa persona. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole. Las multitudes seguían a Jesús porque querían ser sanados, una buena cantidad con seguridad porque querían escuchar, querían aprender. Pero los fariseos solo iban con un propósito: ser tropiezo para el ministerio de Jesús. A este grupo es a quien se refería Jesús cuando dijo: mejor es que se pongan una piedra de molino al cuello, o que se saquen un ojo, un pie o una mano, antes de ser tropiezo. Vienen donde Jesús para tentarlo. ¿Y cuál es la pregunta que ellos hacen? Dicen: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Ah? ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y esto me recuerda el Edén, cuando Satanás se acerca a Eva y le dice: con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol. Lo generalizaron o lo generalizó lo que Dios había dicho: no puedes comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y esa es una de las artimañas, de las armas poderosas de Satanás: tergiversar las escrituras. Y aquí los fariseos estaban tergiversando las escrituras. ¿Y qué pasaje es que estaban tergiversando los fariseos?
Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4. Ese es el pasaje que estaban tergiversando. ¿Qué decía Deuteronomio capítulo 24, 1 al 4? Dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Indecente. ¿Quién es una persona indecente? Que hace algo indebido, que hace algo grave. Esa es una persona indecente. Y la palabra de Dios dice: si alguno se casa y encuentra en la mujer algo indecente, puede divorciarse y mandar a la mujer con su carta de divorcio. Esa mujer podía volver a casarse. Y sigue diciendo Deuteronomio: ahora, si esa mujer se casa por segunda vez y también el marido le da carta de divorcio por alguna indecencia, o muere el marido, la mujer queda viuda, el primero que la rechazó, ese primero no podía volver a casarse con ella. Hoy en día sucede eso, ¿no? Se divorcian, tienen otras parejas, después, pasado algunos años, se encuentran y se vuelven a casar. Dice: no lo puede hacer. ¿Y por qué razón? Dice: después que fue envilecida, después que fue maltratada. Como ustedes podrán ver, en Deuteronomio lo que Dios buscaba era proteger a la mujer. Pero estos intérpretes tergiversaron las escrituras y ahora que dicen: por cualquier causa, por cualquier razón. ¿Se dan cuenta? Ese es el gran problema cuando los hombres se ponen a interpretar las escrituras, las tergiversan. Siempre van a jalar agua para su molino, siempre van a hacer que ese versículo favorezca sus intereses. Por eso es de que no está permitido a los seres humanos interpretar las escrituras, porque recuerden, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Isaías 55:8, ese versículo, recuérdelo, memorícelo. ¿Qué responde Jesús? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Acá nos encontramos con una gran perla una vez más. ¿A dónde los lleva Jesús? Los lleva a las escrituras, los lleva a cómo está escrito, qué leen. Y esa es una constante en las enseñanzas de Jesús. Siempre poniendo en alto las escrituras, el Antiguo Testamento. Eso que hoy en día muchos autodenominados cristianos, intérpretes de la ley, dicen que ya no sirve. ¿Por qué era para los judíos? A esas escrituras Jesús siempre lo menciona y siempre recurre a ello. Recuerda esa perla. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Dónde está eso? En Génesis capítulo 1, versículo 27. ¿Recuerdan? Eso es lo que dice Génesis. Creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los hizo. Los lleva a las escrituras. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Génesis 2, capítulo 2, versículo 24. ¿A dónde los lleva Jesús? Al escrito está. Eso dice la Biblia. El que los hizo. ¿Se dan cuenta? El que los hizo. ¿Quién los hizo? Dios. ¿Cuál fue el proyecto original de Dios? El plan original de Dios para el hombre y la mujer, para el varón y la mujer. Ser una sola carne. La unidad.
Y aquí nos encontramos con otra perla. Cuando la Biblia habla de uno, no habla de cantidad, sino habla de unidad. Porque tanto el varón y la mujer siguen siendo personas con su propia personalidad, con sus propias características, sus propios rasgos, pero al casarse llegan a ser una sola carne. Lo mismo que sucede con la deidad. Son tres personas, pero llegan a ser uno, como dice Juan 17, 20, 21, 22, la unidad perfecta. Recuerden estas perlas. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. No hay posibilidad de dividir esa unidad. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. El ser uno no solo implicaba la unión sexual, sino también la unidad en lo mental y lo espiritual. Aquellas parejas que comparten mayor número de intereses aún antes del matrimonio serán las que tendrán más probabilidades de disfrutar de un mayor compañerismo y de lograr un matrimonio más dichoso. La unidad. Y ese principio hay que tenerlo muy en cuenta. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Jesús no se pone a discutir con ellos. No se pone a discutir. Simplemente le dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y esta parte sería correctamente traducido, Dios por medio de Moisés permitió. Moisés no dio ninguna ley, porque a él se le ocurrió. Ninguna ley. Todo lo consultaba con Dios. ¿Recuerdan cuando ese joven fue hallado violando el sábado? Lo llevaron a Moisés. Moisés consultó a Dios. Cuando las hijas de Zelofejad reclaman su herencia y todo estaba establecido para que los varones reciban la herencia, Moisés lleva la causa a Dios y Dios le da las instrucciones. Nunca Moisés hizo nada porque se le ocurrió. ¿Y qué dice? Por la dureza de vuestro corazón. Hoy en día está permitido el divorcio. En algunos casos es mejor el divorcio. Por ejemplo, en casos de violación a los derechos, maltrato físico, el maltrato psicológico. Nadie está obligado a vivir bajo el mismo techo con un maltratador. Puede separarse. Puede. Pero ¿cuál es el pero? El pero es que puede separarse, pero no puede volver a casarse. No puede. Porque la única causal que da Jesús es, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, que se divorcia, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Si se ha producido infidelidad, la parte inocente puede volver a casarse, es lo que dice. Pero si el repudiado se vuelve a casar, adultera. Pero ¿qué está sucediendo hoy en día? Hay personas que se separan por cualquier motivo. Por ejemplo, últimamente dicen, bueno, no nos entendemos. O algunos dicen, bueno, ya murió el amor. Entonces se separan. O en el peor de los casos, muchos se separan porque hay una infidelidad. Y
lo terrible es que la parte causante, o sea, el infiel, el que violó el hecho nupcial, es el que vuelve a casarse. Después vuelve a la iglesia, pasan los años y en muchos casos empiezan a ejercer el liderazgo dentro de la iglesia. Pero ¿qué dice la Biblia? La persona que obtuvo el divorcio por ser causante de haber violado el lecho nupcial, si se vuelve a casar está en adulterio, está en pecado. Y el pecado no se borra con el paso de los años. El pecado debe ser confesado, el pecado debe ser abandonado para ser perdonado. Ejemplo, la historia de Jacob y Esaú. El pecado de Esaú continuaba después de 20 años. Y Jacob tuvo que luchar en oración con Dios para alcanzar el perdón. El pecado, queridos hermanos, queridas hermanas, no se borra con el paso de los años. Pero dentro de nuestra sociedad sucede eso. Bueno, ya pues ya rehizo su vida, ¿qué vamos a hacer? Sí puede volver a la iglesia, nadie está impedido. Puede, pero hay que hacerle entender a esa persona que si se volvió a casar por haber sido la parte que faltó, está en adulterio, salvo por causa de fornicación. Nada más allí hay divorcio. Y la otra forma de volver a casarse es cuando quedan viudos o viudas. Esta parte debe quedar correctamente entendida. Pero lamentablemente, los segundos matrimonios, los terceros matrimonios, lo vemos con mucha frecuencia. Pero hay que hacer entender a esas personas que Dios considera que están viviendo en pecado. Y, insisto, el pecado no se borra con el paso del tiempo. No se borra. Hay que confesarlo. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. ¿Cuál es la solución de los apóstoles? ¿No? Porque ellos también formaban parte de esa sociedad. Que dicen, bueno, si es tan difícil, mejor no nos casamos. ¿No? Si no existe el divorcio, bueno, ya no me gusta mi esposa y quiero cambiarla. Y si la cosa es así de difícil, mejor no nos casamos. ¿Qué les dice Jesús? No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Y les pone el ejemplo. Cada persona debe tener la libertad de determinar si esto se aplica a su caso o no. ¿Y por qué? Miren lo que dice. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Pablo en 1 Corintios 7 dice, mejor es que se casen que estar quemándose. ¿Qué quiere decir eso? Hay personas que pueden vivir sin tener necesidad de tener relaciones íntimas, relaciones sexuales. Hay personas, como dice, nacieron eunucos desde el vientre. ¿No? Hay personas, no tienen problemas, pero hay personas que no pueden estar solos. Necesitan siempre una pareja, sea varón o sea mujer. Por eso el apóstol Pablo escribe en su carta a los Corintios, mejor es que se casen que estar quemándose, capítulo 7 de 1 Corintios. Por eso dice, no todos es dado. Si alguno puede quedarse solo, bien. Y algunos consideran que después de su llamado, Pablo, por alguna razón, vivió en el celibato.
Otros consideran de que siempre fue soltero, otros dicen que primero estuvo casado y después del llamado, ¿no? ¿Por qué sostienen eso? Porque Pablo era miembro del Sanedrín y uno de los requisitos para ser miembro del Sanedrín era que debían estar casados. Entonces, miren la enseñanza que se nos da acá, la gran perla que se nos da acá. ¿Cuál es el plan original de Dios? Que el matrimonio prácticamente es indisoluble. Puede haber separación, como en el tiempo de Moisés, pero solo se puede volver a casar quien es la parte inocente. Nada más. Los demás, ¿no? Y si la separación fue porque ya no nos queremos, si la separación es porque no nos entendemos, porque es malo, me pega, ninguno de los dos puede volver a casarse. Porque Jesús es claro. Solamente si el hecho nupcial ha sido violado, si la unidad ha sido rota. ¿Se dan cuenta? Versículos del 13 al 15. Jesús bendice a los niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. ¿Por qué nos cuesta entender? ¿Por qué nos cuesta aceptar? Miren, en el capítulo 18, cuando se hace la pregunta, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús puso a un niño como ejemplo y dijo, el que no es como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Puso como ejemplo a los niños, su inocencia, su capacidad de perdonar. Pero los apóstoles seguían en ese intento de rechazar a los niños. Porque los niños, como hemos mencionado anteriormente, Pablo los compara con esclavos. Necesitaban ayos, necesitaban una dirección total y tenían prácticamente la condición de esclavos. Como hoy en día, ¿verdad? Hoy en día a los niños se los minimiza. ¿Qué va a saber eso? Ese no entiende nada. Muy pocos padres tratan a los niños como personas. Muy pocos padres tratan a los niños como candidatos al reino de los cielos. Muy pocos padres tratan a los niños como iguales ante Dios. El libro de Salmos dice que nuestros hijos son solamente herencia nuestra. Pero en el fondo, tanto nuestros hijos como nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto, hermanos espirituales. ¿Se dan cuenta? A los apóstoles les costaba entender esto. ¿Y por qué nos cuesta entender esto? Porque nosotros tenemos ideas preconcebidas. Y esas ideas preconcebidas o verdades absolutas que desarrollamos no son fáciles de dejar. Entonces, reprendían a los padres. ¿Para qué los traen? Llévenlos. Jesús no tiene tiempo. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Vuelve a tocar el tema. No se los impidan, no sigan impidiéndolos. Cualquiera que haga que los niños, ¿no?, se les vuelva difícil de encontrar al maestro, sin duda será objeto de desagrado divino y de la severa reprensión de Cristo. Y aquí reflexionemos un momento como padres. ¿De qué manera nosotros representamos la figura del Padre ante nuestros hijos? Tal como ellos perciben esa figura paterna, percibirán al Padre Celestial. Y una vez más aquí nos encontramos con cuidado con ser piedra de tropiezo. Algunos
son muy maltratadores de los hijos y otros son muy contemplativos con los hijos. Ambos extremos producen mucho daño en los niños. Y podemos nosotros estar impidiendo que ese niño conozca a Dios, conozca a Jesús, porque de los tales es el reino de los cielos. Meditemos en esto, pensemos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Los bendijo. El toque de Jesús, que tantas veces había impartido salud a los enfermos, fue en esta ocasión una fuente de bendición para los niños. Jesús no bautizó a los niños, sino que sencillamente los encomendó al amor y al cuidado del Padre. Los bendijo. Por esa razón en las iglesias nuestras se practica, por ejemplo, la dedicación, ¿no? Si es preferible dentro del primer mes dedicar a los niños. Pero recordemos, ya sea que seamos padres de niños o dirigentes que tenemos que tratar con niños en las iglesias o en el círculo donde nos desenvolvamos, recordemos que ese niño también es la niña de los ojos del Señor, que por ese niño también Él ha muerto. Recuerden, de los versículos 16 hasta el 20 al 30, encontramos la historia del joven rico. Entonces, dice, vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué perla vamos a encontrar en este capítulo? Este joven debe haber sido un cristiano modelo en la congregación donde reunía. Era guardador de las leyes de Dios, guardaba las leyes. No mataba, no adulteraba, no mentía, honraba padre y madre. Un cristiano modelo. A los ojos de los seres humanos, un cristiano modelo. Pero a los ojos de Dios, como diría en el libro de Daniel, fue pesado y fue hallado falto. Por eso Dios le dijo aquella vez a Samuel: ustedes ven lo que sus ojos les permite ver, pero Dios ve el corazón. ¿Cuál era la preocupación de este joven? La vida eterna. ¿Qué hago para tener la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Era un cristiano modelo, guardaba los mandamientos de Dios, pero sentía que había un vacío, sentía que algo faltaba. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? Así hay muchos cristianos, están en la iglesia, participan, cantan, hasta predican, hacen de todo, pero están vacíos. Sienten que están lejos del reino de Dios, están lejos de la corona de vida. No sé si esa sea tu experiencia, pero hay mucha gente que está en las iglesias, pero se sienten lejos, están como la moneda. Están perdidos. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Empieza Jesús a aclarar las cosas a este joven, a redefinir conceptos. Y eso es bueno que nosotros también hagamos en nuestra experiencia personal. Redefinamos conceptos. ¿Qué es fe para nosotros? ¿Qué significa iglesia para nosotros? ¿Qué significa? ¿Qué significa ser miembro de una iglesia para nosotros? Hay que redefinir conceptos. Hay uno solo bueno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Mira la relación que pone Jesús, la vida eterna y los mandamientos. ¿Quieres tener la vida eterna? ¿Quieres tener la corona de vida? Guarda los mandamientos.
Esos mandamientos que muchos hoy en día enseñan, por ejemplo, los evangélicos dicen los mandamientos han sido clavados, ya no sirven, no hay necesidad de guardar, han sido dados para los judíos, no es para nosotros. ¿Qué le está diciendo? ¿Quieres tener la vida eterna? Guarda los mandamientos. El mismo Jesús que dijo, yo he venido no a anular, sino a cumplir los mandamientos. Mateo 5:17. Y continúa el diálogo. No pierdan esta perla. La relación que existe entre la vida eterna y los 10 mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? ¿No? Quiere mayor luz este joven. ¿Cuáles mandamientos? Porque él era un guardador de los mandamientos. ¿Cuáles, Señor? Porque él se sentía vacío, él sentía que algo le faltaba. Y Jesús le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren, le va señalando los mandamientos. Y al final termina con amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos los mandamientos del 5º hasta el 10º tienen que ver con el amor al prójimo. Y los primeros 4 con el amor a Dios. Termina diciendo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Considérate a ti mismo. ¿Y cuál es la respuesta de este joven? ¿Cuál es su respuesta? Ahora lo vemos. Pero recuerda, para Jesús los 10 mandamientos son válidos. Esos mandamientos que fueron escritos con el dedo de Dios son válidos. No han sido anulados, no han sido clavados, no han sido abolidos. Y le dice al joven, ¿quieres tener la vida eterna? Y lo mismo encontramos nosotros en Apocalipsis 14:12. El remanente del tiempo del fin tiene la fe de Jesús y guarda los mandamientos de Dios. Recuerda esta perla. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Él era un guardador de la ley. ¿Recuerdan lo que dice Pablo? Pablo escribe y dice, yo entre los judíos era el más judío. Y en cuanto a la ley, irreprensible. Nadie me podía decir que no guardo la ley. Pero era un perseguidor. Pero era un hombre que necesitaba encontrarse con Jesús. Pablo se encontró con Jesús. Aceptó su llamado. Pablo lo dejó todo para seguir a Jesús. Recuerda eso. Él iba camino a Damasco, se encuentra con Jesús y cambia de rumbo. Ahora va a donde Jesús le dice que vaya. Lo dejó todo. Algunos consideran que aquí es donde Pablo pierde incluso la familia. Algunos consideran eso. Pero Pablo lo dejó todo para ser discípulo de Jesús. Recuerden el libro de Hechos. Este joven le dice, yo lo he guardado todo. Los judíos eran buenos guardando los mandamientos. Se esforzaban por guardar los mandamientos. Pero ¿cuál era el problema? Cuando tú guardas los mandamientos tratando de conseguir algo, tratando de frenarte, te vas a encontrar con un vacío. Imagínate, ¿no? Ves algo que te gusta y dices, no, la ley dice no robes, ¿no? Ves por ahí a una persona, si eres varón, ves a una mujer hermosa por ahí y estás ahí mirando y de pronto dices, bueno, la ley dice no adulterarás, no fornicarás, ¿no? O eres una persona que allí, ¿no es cierto?, le pica la lengua para mentir y te acuerdas que la ley dice no mientas y te tienes que frenar. Esforzarse por guardar la ley de Dios te va a volver miserable. Te va a volver vacío. Y vas a sentir como este joven que te falta algo. No se trata de esforzarnos. Por eso el nuevo pacto dice, grabaré mi ley en su mente y en su corazón. Tenemos que interiorizarlos, tiene que formar parte de nuestro día a día.
tiene que formar parte de nuestro respirar, como la sangre fluye por nuestras venas, por nuestras arterias, va fluyendo de la misma manera. Las leyes de Dios, la palabra de Dios tiene que fluir por nuestro interior. De su interior brotarán ríos de agua viva. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Quieres tener la vida eterna? Pon a Dios en primer lugar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En este encuentro Jesús saca los 10 mandamientos. Por eso le dijo, ¿quieres tener la vida eterna? Guarda los mandamientos. Jesús con este joven está haciendo lo mismo que hizo con Pablo. Con Pablo se encontró, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿No? Bueno, tienes una misión. Anda a tal lugar. Y Pablo siguió a Jesús. Este joven pudo haber sido uno de los discípulos de Jesús. Ven y sígueme. El gadareno quiso seguir a Jesús. Jesús le dijo, no, ve a los tuyos. Pero a él le dice, ven y sígueme. Pero ¿qué pasó con este joven? Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Ah? Muchas posesiones. No cabía en su mente deshacerse de todo. Y con esto quedó evidenciado de que el Dios de este joven era su posesión, su dinero, sus bienes. Pablo era celoso de Dios, guardador de la ley, irreprensible, fariseo de fariseos, como él mismo dice. Pero cuando se encontró con Jesús, aceptó el llamado y siguió a Jesús. Pero este joven se fue triste. No quiso seguir a Jesús porque su Dios era las riquezas. Triste, ¿verdad? ¿Quién es tu Dios? Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Donde está tu corazón, allí está tu Dios, allí está tu ídolo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Difícilmente. ¿Y por qué es difícil que un rico entre en el reino de los cielos? No dice imposible. Dice difícilmente. ¿Por qué? Porque lamentablemente el rico convierte a su dinero en su Dios. El rico convierte su dinero en su Señor y suele decir, no necesito de Dios porque lo tengo todo. Difícilmente, pero no es imposible. Hay muchos ricos millonarios en la actualidad que son hijos e hijas de Dios. En el pasado, Abraham era muy rico. Job mismo era muy rico, Jacob era rico. Y así podemos encontrar ricos. Hicieron del dinero su Dios. El dinero no es malo. El dinero es necesario. Si tú no tienes dinero, no puedes educar a tus hijos, no puedes alimentar como es debido, no puedes tener una vivienda donde vivir. El dinero es necesario, pero no puede convertirse en nuestro Dios. Si se convierte en nuestra prioridad, si se convierte en la prioridad número 1, bueno, Dios disculparás, pero necesito trabajar. Dios disculparás, pero necesito dinero. Si se convierte en tu prioridad, entonces sí es un problema el dinero. Pablo escribe en su carta a Timoteo, el problema es el amor al dinero. Otra vez os digo que es más fácil pasar es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino
de Dios. Allí en la ilustración pueden ver ustedes una puerta y la cabeza de un camello, ¿no? La explicación de que el ojo de una aguja era una puerta pequeña abierta en la puerta más grande del muro de una ciudad, por la cual podían pasar las personas cuando la puerta grande estaba cerrada al tránsito, se originó siglos después de los días de Jesús. ¿Ah? No hay ninguna evidencia de que esto era el origen, pero la idea es esa, ¿no? La idea es esa, de que el ojo de una aguja es casi imposible, pero no imposible. Es difícil, pero sí puede. Y aquí Jesús está utilizando una vez más una figura, ¿no? Una exageración. Pero hay muchos ricos que formarán parte del reino de los cielos. Si bien es cierto que dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque donde está tu corazón, allí está tu Dios. Recuerda ese principio. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Oye, sí que es difícil ser salvo. Los discípulos se encontraban con situaciones difíciles porque su mente no podía asimilar tanta información. Recuerdan en el caso del divorcio: oye, qué difícil es casarse, mejor nos quedamos solos. Y ahora dicen: qué difícil es ser salvo. Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para nosotros es imposible, pero para Dios es posible. Lo imposible para nosotros es posible para Dios. Era imposible para los hombres, pero no para Dios. Es imposible que un rico entre en el cielo mediante el esfuerzo humano, porque no tiene cómo librarse de las garras del amor a las riquezas. Por otra parte, la salvación es imposible para cualquiera que intente buscarla por sus propios esfuerzos. Solo un milagro de la gracia divina podrá salvar al rico de su supremo amor a las riquezas o a cualquier otra persona del pecado específico que lo tiene atrapado. Si tú dejas que el Espíritu Santo entre a tu corazón, si tú le abres la puerta de tu corazón, Él va a hacer maravillas, va a hacer milagros en tu vida. Para Dios nada es imposible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? La pregunta de Pedro es directa. Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Y en verdad que lo dejaron todo. Recuerdan cuando los llama. Se encuentra con Andrés, con Pedro. Estaban en su barca, dejan su barca y se van. Se encuentra con Santiago y Juan. Están con su padre ahí en la barca. Dejaron al padre, dejaron la barca y se fueron. Dejaron todo. Los apóstoles lo dejaron todo. Y ahora Pedro dice: Señor, lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué tendremos? Ahora como que Pedro ha empezado a considerar: oye, creo que esto de ser ministros del nuevo rey de Jerusalén estábamos equivocados. Porque la esperanza de ellos era eso, pero recuerden, se peleaban por definir quién era el primero. ¿Qué pues tendremos? Pedro estaba pensando en las recompensas del discipulado. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Y esta respuesta de Jesús realmente es grande. Miren lo que dice. Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, cuando Cristo venga por segunda vez, ¿no? Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. 12 tronos. Qué grande, ¿verdad? Ustedes se sentarán en 12
tronos. Los discípulos reinarán con Jesús como también lo harán todos los santos. Un lugar de privilegio. Miren el privilegio que perdió Judas. Miren lo que perdió Judas por mirar solo las cosas terrenales, por no haber puesto la mirada en las cosas de Dios. Mira lo que puedes perder por mirar las cosas terrenales y no poner la mirada en las cosas de Dios. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. En el libro de Marcos dice que esa recompensa es aquí. Recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. La bendición del discipulado es para esta vida y para la eternidad. No es solo para la eternidad. Recuerda la historia de Job. No dice la Biblia cuánto tiempo exactamente sufrió Job con los castigos que le envió Satanás. Pero sabemos que después de atravesar ese crisol, vivió 140 años de abundancia. Es lo que dice la palabra. 100 veces más. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿Cómo entendemos esto? Jesús pone un ejemplo después. Los obreros de la hora 11, ¿no? Los que trabajaron 1 hora y los que trabajaron las 12 horas recibieron la misma paga. ¿Y a quiénes les pagó primero? A los que entraron a la última hora. Parece injusto, pero es como Dios procede. Muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Moisés sirvió 40 años en el desierto, en su liderazgo. Murió y después fue resucitado, ya saben ustedes. El ladrón en la cruz estuvo colgado ahí en la cruz por ladrón, pero ahí en el momento en el cual iba a morir, aceptó a Jesús como su Salvador y redimido. Muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Hay una sola recompensa para aquel que sirve 20 años, 40 años, 60 años o para aquel que sirve 1 hora en la vida eterna. Alguno podrá decir entonces, ¿para qué me esfuerzo tanto? Ya a la última hora sirvo. Qué bueno sería eso, ¿verdad? El asunto es que nadie nos asegura que pasemos de hoy día. Por eso es que la salvación es cada día. Cada día. La salvación es hoy. ¿Con qué perla te quedas? Particularmente me quedo con: no nos esforcemos por aparentar ser buenos cristianos. No nos esforcemos por guardar los mandamientos de Dios. Permitamos que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. Que permitamos que el Espíritu Santo grabe en nuestra mente y en nuestro corazón sus leyes para vivir de forma natural un nuevo estilo de vida, respirando la gloria y el amor de Dios en nuestra vida. Que Dios te bendiga.